La consejería es uno de los ministerios más poderosos y necesarios en la iglesia. Por eso, en la entrega anterior vimos la naturaleza y características del ser humano y también teología bíblica de la consejería. En esa entrega les prometí que íbamos a hacer en 2 entregas aquella que ya recibió y que si no ha visto debe verla antes de esta. Y ahora vamos a ver técnicas de consejería. Pero antes de hablar de técnicas, tenemos que entender cómo funciona el ser humano a nivel de las emociones y las motivaciones. Es que antes de conocer las técnicas o destrezas, tenemos que saber qué nos impulsa a actuar. Todo lo que el ser humano hace o dice está movido por una o varias motivaciones. En la Biblia se expresa que cuando pecamos lo hacemos por una motivación interior. Romanos 7:17, que dice que el pecado que mora en mí, entiéndase, la motivación que me impulsa a actuar. Cuando hablamos de motivación es precisamente lo que impulsa o nos mueve desde dentro. Por otro lado, las emociones es lo que le da sentido, lo que le da sabor a la vida. Cuando hablamos de emociones, vemos que Felipe Cortés en su libro Conceptos psicológicos prácticos para el obrero cristiano define las emociones como sentimientos de diversos tipos e intensidad que tienen un efecto, escuche bien, en la filosofía de nuestros cuerpos, en nuestros pensamientos y que influyen de modo variable en la conducta. Las emociones es lo que se ve cuando actuamos, como la ira, la tristeza, el temor, el placer, el amor, la vergüenza, el miedo, el disgusto, la amargura. Todas esas que he mencionado son emociones. Felipe Cortés continúa diciendo que hay una relación entre motivación y emociones. Y es que las emociones pueden motivar nuestros comportamientos y también reflejan nuestra motivación subyacente. Dicho en palabras sencillas, las motivaciones nos impulsan desde dentro, pero la manera como manifestamos esas emociones, ya sea a través de la alegría o la tristeza, a través del miedo, de la vergüenza o la culpa, se relacionan y las emociones pueden influir también en las motivaciones. Por eso van juntas. Veamos un ejemplo de la importancia, un ejemplo bíblico de la importancia de entender esto de las emociones y las motivaciones antes de entrar en lo que son las técnicas o destrezas de consejería. En Santiago 4, 1 al 3, la Biblia establece: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, ahí están las motivaciones, las cuales combaten en vuestros miembros? Eso es en el versículo 1. Lo voy a dejar hasta ahí, aunque usted debe leer hasta el versículo 3, Santiago 4, 1 al 3. La pregunta es esta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Aquí las guerras y los pleitos son las motivaciones, es una muestra de las motivaciones, es una muestra de las emociones, debo decir. Cuando una persona pelea, se le ve airado, se le ve molesto, entonces, ¿de dónde viene esa guerra? ¿De dónde viene esa molestia? ¿De dónde viene esa ira? Y entonces el pasaje nos lleva a las motivaciones. Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está mostrando en Santiago 4, 1 al 3, las motivaciones y las emociones. Las emociones, las guerras y los pleitos, las motivaciones, las pasiones que combaten desde dentro. Cortés continúa mostrando cómo la Biblia nos enseña que nuestras actitudes, deseos y motivos detrás de nuestras conductas vienen de nuestro corazón, entiéndase, de nuestra mente. Cita Cortés a Mateo 5:19, Romanos 1:24,
Y él señala que cuando la Biblia habla de cambio de corazón, dígase de mente, está hablando de un cambio de sentimientos, de deseos, de creencias, de expectativas, de pensamientos y actitudes. En otras palabras, un cambio de motivaciones y también de nuestras emociones, porque van combinadas. Si cambia la motivación, la emoción manifestada que se va a ver va a cambiar también. Y tenemos pasajes bíblicos que se refieren al corazón, o sea, a la mente, y también a la motivación, a las emociones y a las intenciones, como Proverbios 4:23, que nos manda a que sobre todo lo que guardamos, que guardemos nuestra mente, entiéndase, donde se alojan las motivaciones. Efesios 4:22 y 23 nos manda a transformar el hombre, la mente, para que nuestras motivaciones sean las correctas, es lo que quiere decir el pasaje. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ella entra y penetra hasta separar nuestras emociones y nuestras motivaciones. Lo dice en otras palabras, pero es lo que quiere decir. Así que Cortés continúa hablando de las emociones y de las motivaciones, y él dice que en su estado de inocencia, Adán y Eva hacían todo, escuche esto, desde un corazón, entiéndase, desde una mente pura y en perfecta armonía con Dios. Y él dice el por qué, escuche ahora, estaban motivados por Dios y deseaban agradar a Dios. El planteamiento bíblico, por tanto, nos indica que las motivaciones del hombre varían de acuerdo a la condición de su corazón respecto a Dios. Dicho en palabras sencillas, para que no tengamos que pensar mucho, Adán y Eva tenían su motivación correcta, que era motivados por Dios, y manifestaban emociones correctas. Entonces de ahí Cortés deduce, y yo estoy de acuerdo con él, y sé que usted también, que si tenemos nuestra motivación en Dios, y Él es el motor que nos impulsa desde dentro, las emociones que vamos a verter, pues van a ser emociones de acuerdo a Dios y de acuerdo a nuestra motivación, que es Dios. Así que cuando estamos trabajando con personas, tenemos que entender, como dice Giles en el libro El Ministerio del Pastor Consejero, página 28, mucho de nuestro ministerio es el de ayudar a las personas a encontrar su camino a través de laberintos que ellos mismos han construido con sus pensamientos y acciones, o sea, sus motivaciones y sus emociones. Y la meta principal de la consejería bíblica es que el aconsejado llegue a tener un claro entendimiento de su vida en Cristo. Algunos dicen que la consejería, el motivo de la consejería, el propósito de la consejería es que haya una transformación. Eso es verdad. Pero antes de que haya una transformación en la vida del aconsejado, este tiene que llegar a tener un claro entendimiento de sí mismo, de su interior, de sus motivaciones, de sus emociones, de por qué está en la situación que está. Dice la Biblia en Efesios 4:13 que entonces después de eso nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Efesios 4:13. Así que más allá de las técnicas de las que vamos a hablar ahora, la consejería se fundamenta en destrezas. ¿Por qué digo esto? Porque las técnicas son un conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte o en una ciencia o en una actividad determinada. Y regularmente las técnicas se organizan en pasos. Una técnica abre esto, cierra esto y el resultado es esto. Pero la consejería bíblica no trabaja en pasos o en técnicas, sino en destreza. La destreza proviene de diestro, hace referencia a la capacidad o la habilidad para el desarrollo de una acción o actividad, y esta proviene de la experiencia personal. Así que cuando se hace consejería, independientemente del estilo o de las técnicas que use,
Cita Giles, página 42, que el pastor o el líder que lleva la consejería con el tiempo perfeccionará un estilo personal. Por eso hablo de destrezas más que técnica, con el que se sienta cómodo, dice él. Esto es un proceso normal y el pastor debe hacerlo, o sea, el consejero. Hasta ahora hemos visto que las personas necesitan consejería y que en consejería se manifiestan emociones. Y muchas veces, de manera errada, el consejero, los consejeros, tratan esas emociones. La persona llega con ira y se le trata de calmar la ira o de cambiar para que no se aire, cuando la Biblia misma dice que podemos airarnos, que lo que no debemos es pecar en medio de la ira. De ahí que entonces hemos visto que las motivaciones, que es lo que nos impulsa a actuar y que hacen ver las emociones, esas motivaciones son las que debe el consejero atacar. Y para eso tiene que identificar cuál es la motivación de la persona. Le doy un ejemplo. Si la motivación es hacerse rico, esa persona cuando no tenga dinero se verá frustrado, frustrada, triste, airado o manifestará una emoción que si se le cambia la emoción, la motivación al dinero seguirá siendo la misma. De ahí que no trabajamos emociones, sino motivaciones. Pero también hemos visto hasta ahora que no son las técnicas lo que hace al consejero cristiano, al consejero bíblico, sino la destreza que éste va a desarrollar con el tiempo. Veamos ahora cómo se debe iniciar una sección de consejería. ¿Quién la inicia? ¿Cómo se inicia? Hay lo que se llama la consejería autoiniciada. Es cuando la persona, el aconsejado, busca la ayuda de forma directa. Pero también está la referida, que es cuando alguien refiere al aconsejado, al consejero, para que éste inicie, entiéndase el consejero, inicie la consejería a través de esa referencia o de ese referimiento. Y también está la consejería que es iniciada directamente por el pastor o el líder. El consejero, pastor o líder ve la necesidad y se acerca a la persona para ofrecerle la ayuda. Hay un trabajo que hizo John Piper. Recuerde que estamos viendo en esta sección técnicas de consejería bíblica y que si usted no vio nuestro primer trabajo donde mostramos la naturaleza del ser y las características que los llevan a necesitar consejería y también vimos la teología bíblica de la consejería resumida en ese primer trabajo. En este último estamos viendo las técnicas de consejería. Y John Piper hizo un trabajo excelente donde en 10 principios esenciales él mostró lo que es una buena consejería. Y dijo que en el principio número 1 debe el consejero usar un buen lenguaje, hacer uso de un buen lenguaje. Citando la Biblia, 1 de Tesalonicenses 4:13, Romanos 15:14, y él se basa en que la comunicación es fundamental en la consejería. Número 2, dice John Piper que esta debe ser centrada en Dios. No puede ser antropológica, no puede ser centrada en el hombre, no puede ser social, centrada en la sociedad, aunque toma en cuenta al hombre, toma en cuenta el contexto social y geográfico, pero siempre apunta hacia algo más excelente que es Dios. Número 3, dice John Piper que la buena consejería, la consejería bíblica correcta, siempre exalta a Cristo. Pero dice él que más que exaltar a Cristo, es amante y apunta hacia la cruz. Porque hay personas que exaltan a Cristo. Dicen que Cristo fue un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta, el que se sacrificó, pero dejan fuera la cruz y lo que nos llama a la cruz. La cruz nos llama al arrepentimiento. Y dice Piper en la número 5 que debe de ser la consejería bíblica totalmente dependiente del Espíritu. Es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Es el Espíritu el que nos guía a toda la verdad, Juan 14. Y es el Espíritu también quien mora en nosotros
para ser garante de nuestra salvación y de nuestra transformación. Efesios 1, 13 y 14. Dice John Piper en la número 6, el principio número 6, que la buena consejería es informada y saturada de la Biblia. No solamente hace buen uso del lenguaje, no solamente es centrada en Dios, no solamente exalta a Cristo, no solamente es amante de la cruz, no solamente es totalmente dependiente del Espíritu, sino que está informada y saturada de la Biblia. Todo lo hace por y para la palabra de Dios. Dice Piper que también es emocionalmente consciente. No puede ir a una sección de consejería, a dirigir una consejería, si no está emocionalmente consciente de lo que está aconteciendo y de lo que está aconteciendo en la vida del consejero como en la vida del aconsejado. También en la número 8 es culturalmente informada. Usted tiene que conocer la cultura, el contexto cultural de la persona que va a aconsejar, dónde vive, con quién vive, cuál es su historial médico, cómo esa persona llegó hasta esa necesidad. Es culturalmente informada. La número 9 es dirigida a ayudar a la gente. No es un sistema que usted organiza basado en usted, sino basado en la necesidad del aconsejado. Y por último, dice John Piper que la buena consejería es amante de las personas autoolvidadas. Dicho de otra forma, esas personas que están sufriendo son la prioridad del consejero. ¿Cómo nos preparamos entonces, dejando ya a John Piper y sus 10 principios para una buena consejería? ¿Cómo nos preparamos para la primera sección de consejería? En la primera sección usted debe tener un formulario donde la persona ha escrito su nombre completo, su teléfono, su dirección, su correo electrónico, medios de contacto. Además, usted debe estar en una oficina que, aunque no se escucha lo que usted está hablando, debe ser visible para todo el que entra a ese lugar. No debe usted practicar la consejería en un lugar cerrado, aislado, aislada, porque eso trae problemas por todas partes. También en esa primera sección y en todas las demás, usted debe de estar preparado para los que van a llorar en medio de la consejería. Por cierto, nunca abrace al aconsejado, nunca lo haga, no es ético. Usted mantiene una posición no distante, cercana, pero no tan cercana que usted tenga que abrazar o tocar a esa persona. Usted no debe hacerlo. Como consejero, como consejera, usted no debe hacerlo. Por ende, tenga pañuelos, tenga servilleta. Esté preparado para en algún momento que la persona entre en un lloro, en un quejar profundo, usted poder decirle, te doy unos minutos, voy a estar orando y te voy a estar acompañando aquí hay pañuelo, aquí hay servilletas, pero no se le lance encima a esa persona. En esa sección, primera o las que vienen después, debe tener un reloj, porque la consejería se debe llevar a cabo con un tiempo determinado. No cometa el error de dejar que el aconsejado dirija el tiempo 2 horas, 3 horas. Se recomienda que una buena sección de consejería sea entre 45 minutos y 1 hora. Máximo 1 hora 30 minutos y ya está pasado del tiempo. ¿Por qué? Porque usted no puede pretender que en una sección usted va a corregir o a transformar un problema. Por ende, usted debe dar los pasos del lugar y si usted le deja ver al aconsejado el tiempo que va a trabajar, también le brinda la oportunidad de que tenga un sentido de urgencia en la necesidad que está mostrando. Usted debe limitar, recuerde que estamos hablando de cómo se prepara esa sección, esa reunión de consejería, la primera o las demás, debe limitar las interrupciones. Si el aconsejado está hablando, evite interrumpirlo a toda costa. Usted solamente interrumpe para precisar y valorar. Por ejemplo, si la persona dice un dato o da un dato que usted no entiende, usted pide
si es posible con la mano, levanta la mano y le dice, disculpe, este dato significa esto o me lo puede aclarar, porque los datos en consejería son muy importantes. También se puede interrumpir de manera sabia y sutil para valorar. Valorar es usted, cada vez que escuche algo importante del aconsejado, usted dice, por ejemplo, te entiendo, me imagino cómo te sientes. Debes estarte sintiendo muy mal para expresarte de esa manera. Tiene que estarte doliendo mucho para que te expreses así. Tienes que estar muy airado o disgustado. Eso es valorar. El ser humano necesita ser valorado, no validado, que usted nunca va a validar un comportamiento en consejería, sino que lo hará a través de la palabra, no con palabra suya, pero sí debe valorar todo el tiempo lo que está diciendo el aconsejado, aunque no le guste, aunque usted no esté de acuerdo. Y si es una consejería con alguna dama o con una dama, algo que usted como hombre, si es hombre, debe tener a otra dama presente o cercana que pueda ver lo que está sucediendo, aunque no lo escuche. Y también es importante que en todas las secciones usted tenga libros que usted va a recomendar. Libros muy buenos de consejería, que lo hay muchos, usted debe tenerlo para recomendar. Hablemos entonces de la postura en que se sienta el aconsejado y el que va a aconsejar. La forma como se sienta influirá en cómo se desarrolle la sección. Algunos consejeros, cuando comienzan su sección, prefieren sentarse de una manera, orar junto al aconsejado y después distanciarse un poco. Otros prefieren leer un texto bíblico o un pasaje bíblico y orar al final. No importa cómo usted se siente, lo importante es que lo haga en una posición no encima del aconsejado, tampoco tan distante que parezca más que un encuentro, que parezca algo ocasional. Debe haber formalidad en la forma como se sientan, porque es una consejería y la consejería es formal, aunque parezca informal. Y también en cuanto a la postura, usted como consejero debe estar tomando notas siempre, pero hacerlo con sabiduría, que no se note que usted es un escribiente, pero que tome algunas notas. Algo importante, y esto es técnica, pero también destreza, es escuchar. Escuchar es técnica, pero también es destreza. Muchos no aprenden a escuchar porque no lo ven como una técnica. Y otros no aprenden a escuchar porque no les interesa desarrollar la destreza. Es importante escuchar porque gran parte de una sección de consejería no es la solución que usted brinda, sino el tiempo que ha dedicado a escuchar a esa persona aconsejada. Cuando escuchamos, aprendemos, pero también permitimos que el aconsejado se desahogue. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 18:13. Es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. Así que si usted va a hablar de técnica, desarrolle la técnica de escuchar. Algunas personas, para escuchar mejor, necesitan tener algo y ponerlo cerca de su boca para recordarse que no debe hablar, sino que debe mantenerse callado. Hay otras personas que para escuchar sin interrumpir necesitan ponerse un dedo cercano a la boca, que esa es su señal interna que les recuerda que no debe hablar, que debe escuchar. No importa cómo usted desarrolle la destreza de escuchar, debe hacerlo como su técnica principal en la consejería. Fíjense lo que dice Giles en el ministerio del pastor consejero. Él dice que la consejería no solo se desarrolla en una oficina, sino que el pastor puede hacer grandes cosas por la gente cuando predica y en su ministerio pastoral. Cuando le ayuda a alguien a aceptar a Cristo y cuando ayuda a alguien a encontrar el significado de su vida y a seguir las enseñanzas de Jesús relacionada con, por ejemplo, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas en Mateo 22, 37 al 39,
Dice que si las personas siguen este mandamiento, su vida tendrá significado y armonía, cita Giles, de manera que la consejería no solamente se hace en una oficina. Hay algo que es de sumo valor hablando de las técnicas de consejería. No lo veo en muchos de los libros de consejería y por eso lo estoy compartiendo con usted. Recuerde que este curso nace a raíz de este servidor impartir clases de consejería en diferentes seminarios y personas allegadas me han pedido que haga un resumen, que haga un sistema que sea breve, no para estudiantes necesariamente, pero que aborde el tema de la consejería, y estoy entregando en 2 tomos este curso. El primer tomo, que espero que lo haya visto, y si no lo ha hecho, pause este y vea el otro, que habla de la naturaleza y características del ser que los llevan a necesitar consejería y teología bíblica de la consejería. En esta parte, que es la última, estamos hablando de técnicas que más que técnicas son destreza de consejería. Algo a tomar en cuenta que decía que es bien importante, necesario, diría yo, es que cuando usted está aconsejando, necesita saber cuáles son las etapas del cambio. El cambio no sucede de manera automática. Dicho de otra forma, las personas no se meten en problemas y de manera automática van a la solución. No. La doctora Elizabeth Kübler-Ross, la cual es una doctora en medicina y psiquiatra, ya fenecida, por cierto, fallecida, ella desarrolló la teoría de las 5 etapas del duelo relativo a la inminencia de la muerte. Este estudio que ella hizo mostró cómo las personas, cuando estaban cercanos a la muerte, pasaban por 5 etapas que se llaman 5 etapas de resistencia al cambio o del proceso del cambio. Pero lo que se descubrió más luego es que esto no es exclusivo de las personas que están en duelo, sino que es parte de la naturaleza del ser. Y el ser pasa por, número 1, la etapa de la negación, que es la primera. Número 2, la etapa de la ira. Número 3, la etapa de la negociación. Número 4, la etapa de la depresión. Y número 5, la aceptación o rechazo. Esta teoría es como sigue. Cuando a una persona le sucede algo, lo primero que hace no es decir, quiero un cambio, sino que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me acontece esto a mí? Esa es la etapa de la negación. La persona está mostrando que se siente que no es merecedora, no es merecedor de lo que le está pasando. Luego viene la etapa de la ira, que se manifiesta hacia todos los que están alrededor o hacia lo que le llevó a esa situación según el punto de vista de la persona que está afectada. Luego viene la número 3, la etapa de la negociación, donde si es un problema en el trabajo, la persona se da en parte por vencido y dice, yo lo voy a hacer mejor, yo voy a arreglar este problema, voy a cambiar en mi matrimonio. No tiene un plan, no ha reconocido que la persona es la fuente del problema, pero ya está negociando. Después de haber pasado por la etapa de la negación, de la ira, ahora entra a negociar. Es que se está tratando esa persona misma de convencerse de que quiere evitar el cambio, pero tiene que hacer algo. Por eso negocia. Después en la 4 ya la persona ve que no hay salida más que ese cambio al que se está sometiendo o al que se le quiere someter, y entonces se deprime. Tiene una sensación o muestra una sensación de vacío, de tristeza, y ahí están las emociones cuando ve que el cambio es evidente pero que no lo puede detener. Y por último, la persona acepta que tiene que enfrentar ese cambio, o en su defecto lo rechaza asumiendo las consecuencias. Esas son las 5 etapas del cambio. Tomando en cuenta esas etapas, este servidor, Johnny Rafael Báez, en sus procesos de consejería, cuando ve que la persona está en este proceso de resistencia al cambio o de proceso de cambio, que es como se llama las 5 etapas del cambio,
lo que hace es que usa la técnica del espejo. Le llaman técnica, pero también es destreza. Lo que está en esta técnica es que quien habla con la persona en el espejo siempre tendrá la respuesta frente a sí. ¿Qué es lo que hago? Le pido a la persona que estoy aconsejando que vaya a su casa, que busque ese espejo que regularmente usa o que ha usado antes. Y basado en que las personas airadas o deprimidas nunca hablan con sinceridad o con franqueza o con conocimiento de causa, le pido entonces que haga un diálogo con esa persona en el espejo. Y regularmente me dicen, pero consejero, profesor, pastor, esa persona en el espejo soy yo mismo. Y yo le digo exactamente, hable con esa persona en el espejo que usted le llama yo mismo. Y usted siempre va a tener la respuesta. La terapia del espejo busca cumplir, escuche esto, un principio bíblico de que la persona hable de su problema para que lo exteriorice y lo haga sin limitaciones. Este principio lo he sacado de Santiago 1, 23 y 24, que dice que el que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo, se mira en el espejo, se va y pronto olvida cómo o lo mal que se veía. Cuando la persona regresa después de hacer este trabajo de verse en el espejo, lo que hago es citarle este texto, este pasaje, y le pregunto, ¿qué recuerda? ¿Qué viste? ¿Con quién hablaste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué respuestas obtuviste? Y desarrollo un diálogo basado en la persona del espejo, que como ya usted vio, es la misma persona que tengo ahora en consejería. El pastor tiene que entender que la consejería es discipulado. Como parte de sus destrezas, de la filosofía y de las técnicas que usa para aconsejar, tiene, no digo debe, sino que tiene que desarrollar un método de discipulado que incluya la consejería. Escucha cómo lo dice Hawkins y Clinton en el libro El Nuevo Consejero Cristiano, página 35. El discipulado consiste en encontrarse con las personas en el punto donde están, aplicar el mensaje transformador de Cristo y ayudarles a dar pasos para seguir a Dios en cada aspecto de sus vidas. Y eso es consejería también. Así que independientemente del estilo o técnica que use el pastor, él va a perfeccionar esa destreza, como ya lo cité antes, que lo cita Giles, y va a tener un proceso, va a tener un sistema, va a tener su sistema de consejería, pero debe hacerlo a través del discipulado. Quiero concluir esta parte con lo que cita Jay Adams, que para mí es el mejor sistema para trabajar en consejería, que él le llama en su libro Cómo asesorar a las personas para que cambien. Y aquí él muestra el procedimiento de los 4 pasos. Lo que hace Adams es que, tomando a 2 de Timoteo 3:16, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, él cita, escuche bien, en este pasaje, corto pasaje, él ve 4 principios que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de aconsejar. Lo que él ve es que en el punto número 1 del texto dice que la escritura enseña. Por ende, él ve que cuando nosotros estamos en consejería tenemos que enseñar a esa persona la palabra de Dios. De ahí que la consejería es discipulado. Y cita Adams que la Biblia tiene todo lo que necesitamos. En la Biblia está todo lo que necesitamos para la consejería. Hebreos 4:12 es viva y eficaz. Ella es inspirada por Dios y útil. 2 de Timoteo 3:16. Ella es provechosa, o sea, útil. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y dice él que en este texto de 2 de Timoteo 3:16, lo primero es la enseñanza. Enseñamos la palabra de Dios.
de una manera dosificada, de una manera organizada, pero que así es como las personas cambian. Luego, en el texto de 2 de Timoteo 3:16, habla de que la palabra de Dios no solamente enseña, sino que ella redarguye. Ella es útil para redarguir, y el término redarguir es el término convencer, y dice Adam que la convicción es lo que viene después de la enseñanza, que nosotros enseñamos la palabra de Dios y entonces llevamos a esa persona enseñada a que sea convencido por la palabra de Dios. Y este es el segundo paso o el segundo principio al cambio. Cita Adams a 2 de Timoteo 4:2, que dice que prediques el mensaje, que insista, ahí está el convencer, cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Y el texto dice de manera literal, convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Entenderá usted que para que la persona se convenza, tiene que haber un proceso de retroalimentación, donde usted le enseña la palabra, pero usted tiene que dejar que la persona haga una retroalimentación, o sea, un feedback de qué es lo que está entendiendo. Así que el papel de la convicción en la consejería es que la persona, una vez convencido de que necesita el cambio, lo acepte a través de la palabra de Dios. El tercer paso o principio de este texto de 2 de Timoteo es el de la corrección. Es útil para corregir. Y el término corregir en el griego quiere decir parar algo. Así que la palabra de Dios tiene el poder positivo para rectificar lo que ha salido mal, pararlo, detenerlo, y es capaz de enderezar lo que se ha roto o se ha salido del camino, cita Adams. Cita Adams también que el propósito de la corrección es llevar al aconsejado al arrepentimiento, confesar el pecado a Dios y a los demás, dice él. Número 2, buscar el perdón de Dios y de los demás que estén envueltos en la situación en que esté el aconsejado. También el propósito de la corrección es que abandone el camino pecaminoso y que comience un estilo de vida que agrade a Dios. Por último, cita el texto de 2 de Timoteo 3:16, que el propósito de la palabra de Dios es instruir en justicia. Y aquí la palabra instruir es la palabra disciplina. La palabra instruir en 2 de Timoteo 3:16, en el original es la palabra disciplina. Y esa disciplina la vemos en Mateo 5:20, que dice el Señor que nuestra justicia, entiéndase, nuestro carácter debe ser mejor o mayor o más trabajado que el de los fariseos, entiéndase, el de los inconversos. Quiero concluir esta sección que he entregado a usted, que cierra nuestro curso resumido de consejería cristiana, diciéndole que el consejero necesita practicar disciplinas espirituales que lo mantendrán vivo y empoderado de la consejería y también de su vida en Cristo. Debe ser una persona que mantiene su comunión con el Señor en un estándar que agrade a Dios. Debe ser una persona que estudia, memoriza y medita las Escrituras. El promedio de vida de oración del consejero debe de ser mayor que el de las demás personas, porque gran parte de la solución que Dios dará en su palabra para el aconsejado y para la vida misma del consejero lo encontrará en oración. Es una persona que rinde cuentas a otros líderes, tiene un mentor, rinde cuentas. Su vida de adoración, o sea, de dependencia de Dios, tiene un estándar, una filosofía de vida para vivir en adoración correcta. También, como parte de las disciplinas del consejero, su teología es correcta, vive a la semejanza de Cristo, practica la mayordomía, es un administrador del dinero, del tiempo, del amor a la familia y el amor a la iglesia, el amor a Dios, y evangeliza a otros, como también es una persona que maneja las críticas.
Este ha sido nuestro curso. Esperamos que les sea de bendición. Yo soy Johnny Rafael Báez. Todo lo que hacemos, lo hacemos con el propósito de poblar el cielo, despoblando el infierno.